eternamente eres eso. Comentarios de Ramana Maharshi. Dada la variedad del mundo visible, una sola fuente de poder ilimitado ha de ser aceptada. El observador, lo observado, la luz que permite la observación y la pantalla sobre la que se proyecta son todos el mismo uno, el absoluto. Una sola fuente, un mismo origen ha de ser aceptado. Sin embargo, el mundo, quien lo ve, la luz y la pantalla donde se proyecta, no están separados de la fuente. Todo es eso, el absoluto, y todos formamos parte indivisa de tal absoluto. El absoluto contiene al observador y lo observado, dando lugar a la relación dual entre sujeto y objeto. Sin embargo, también contiene al proceso de la observación y el mismo mundo, la pantalla sobre la que se proyecta la realidad. Todo está contenido en el mismo absoluto, aunque en el sueño de la dualidad, el ego suponga estar separado de los demás, de la materia y de Dios. Dependiendo del nivel de la vibración, así será el nivel de comprensión. Poco a poco, conforme se mora en el sí mismo y se vive desde el corazón, el nivel de la vibración irá en aumento, y con él el nivel de comprensión, hasta llevar a prácticamente darse cuenta de que su auténtica naturaleza es idéntica de aquello que observa y también de aquello que produce la observación, y que en el estado de ignorancia suponía separado, llegando a denominarlo Dios. En lo real, no existe separación entre el observador, lo observado y eso que produce la observación. Tal triángulo solo existe en la dualidad y su representación gráfica tan solo sirve para su comprensión intelectual. Conforme el conocimiento gana terreno a la ignorancia, tal triángulo se disuelve para dar lugar a la frecuencia que representa al absoluto. Por otro lado, la conciencia no está separada del mundo material, pantalla donde se produce la proyección de la realidad, por muy variada que ésta pueda ser. Así, el triángulo que representa la conciencia se fusiona con el cuadrado que a su vez representa al mundo material a través de los diferentes elementos, dando lugar a la afirmación: todo es uno y lo mismo. Todas las enseñanzas comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres conceptos permanecerán separados. Morar sin ego en el ser es lo mejor. Todas las escuelas de conocimiento suelen comenzar sus enseñanzas del mismo modo, centrándose en argumentos mentales, lo cual no deja de ser otra forma de ignorancia convertida en alimento para el intelecto y el ego. Tal error solo llegará a su fin cuando el practicante se instale en el ser. La ignorancia es la enfermedad y la comprensión a través del conocimiento su medicina. Discutir es lo que más le gusta al ego, pues le aporta energías renovadas que le afirman su naturaleza ilusoria, haciéndole creer que está vivo y existe. Aunque contemplado desde el absoluto, su existencia es tan aparente como efímera. El ego siempre va a encontrar argumentos de discusión. Así, el hombre, el mundo y Dios ofrecen un amplio material, junto a una magnífica gama de senderos en los que extraviarse. ¿De qué puede extraviarse el hombre? De su objetivo prioritario, morar en el corazón a través de la permanencia en el sí mismo. ¿De qué sirve discutir sobre
si el mundo es real o una ilusión, si es energía consciente o materia inerte, si es felicidad o sufrimiento. Morar en el ser, el estado donde ni el ego ni el mundo existen, es la solución válida para todos. Ramana Maharshi continúa con el mismo tema del verso anterior: evitar la discusión. Tal es la importancia que concede a este riesgo de extravío en conceptos mentales que a ningún buen puerto puede llevar, excepto alimentar el ego. Así pues, una vez más devuelve la atención al lector hacia el estado de ser en el que el ego se verá debilitado por iniciación energética, ya que toda la energía se la concede al ser a través de la conexión con el corazón. A consecuencia de ello, el ego se disolverá y por extensión el mundo. Por este motivo, indica que tal práctica es la solución válida para todos. ¿Cómo van a cambiar nuestras relaciones cuando no estén condicionadas por el ego? Brillará una perfecta armonía, pues habremos podido liberar a todos los seres humanos. ¿De qué los hemos liberado? De nosotros mismos, de nuestro ego. A partir de entonces ya no quedarán pretensiones, y sin pretensión no nacerá la oposición. El mundo interpretará una sinfonía plena de armonía y nosotros seremos su director. Eso sí, un director sin batuta. Mientras uno crea tener una forma definida, el mundo y Dios también las tendrán. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién queda para ver? Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Las formas impiden la percepción de lo absoluto. El absoluto es el todo. El todo está pleno, pues contiene todo. Lo invisible se oculta a lo visible. Por ello, cualquier forma es un obstáculo a la percepción final de lo absoluto. Más allá de la forma se encuentra lo real. Lo real incluye la realidad, pero no es la realidad configurada de formas. Si algo tiene forma definida, no es real, pero está en lo real. Esto no se puede enseñar, tampoco se puede aprender. Es preciso su experimentación. Se experimenta desde el corazón. Dejarse engañar por las formas es perderse en ellas. Cuando lo real aparece, las formas se diluyen hasta desaparecer. Cuando lo espiritual pasa al mundo de las formas, deja de ser espiritual para convertirse en un concepto más. Dios es cuando no es. La forma de Dios lo convierte en un concepto y por lo tanto una ilusión más. Igual sucede con el hombre que cree tener forma. Es ilusorio. Perderse en las formas es tan fácil como natural. Por ello, morar en el corazón es el acceso a lo invisible. Vivir en lo invisible es inevitable cuando se lo ha descubierto. Entonces, uno pasa a ser el testigo que observa. Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Aunque tanto la mente como el mundo surgen y desaparecen juntos, es la luz de la conciencia la que ilumina el mundo. La fuente de la que el mundo y la conciencia emergen y se sumergen es lo real. Eso no emerge ni se sumerge. La conciencia es la que hace aparente al mundo. Ahora bien, es la mente lo que proporciona su percepción. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura, que es universal. Repitamos esto. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura, que es universal. Esto es, entre comillas, muy importante. Aquí hay algo que muchos tergiversamos un poco. La conciencia es individual. Nosotros tenemos
como seres, como personas, tenemos nuestra propia conciencia, nuestra pequeña conciencia. Pero esta pequeña conciencia no está separada de la conciencia pura, que es universal, de la gran conciencia del ser. Sigamos. Se trata de la misma conciencia, solo que el ego, al percibirse separado del resto, se identifica con la forma limitada del cuerpo, dando lugar a la creencia de ser un individuo, lo cual es fruto de la ignorancia y fuente de sufrimiento. Al seguir la conciencia a los límites corporales, impide su natural expansión, interpretando el mundo exclusivamente a través de la mente y sus estrechos parámetros empíricos basados en las dimensiones espaciotemporales. Cuando se está en el estado de vigilia, aparece el mundo exterior y lo material, mientras que en el estado de sueño con sueños surge el mundo interior, formado de componentes oníricos. Recordamos que el mundo onírico es reflejo del subconsciente y por tanto la representación del mundo interior. La conciencia es anterior a la mente y el absoluto anterior a la conciencia. De la mente emerge el ego, el mundo como sustancia y la idea de Dios configurando la realidad. Con la luz de la conciencia pura se ilumina el ego, el mundo y Dios, creando la ilusión de la existencia, una pantalla sobre la que se proyecta una película que, como todas, es pura ficción, aunque parezca real. La fuente de la que emerge y se sumerge tanto la conciencia individual como los mundos exterior e interior es siempre lo real. Eso es constante, no surge ni desaparece, pues no está sometido a los cambios de percepción provocados por los diferentes estados de conciencia. Eso está siempre, es siempre, lo contiene todo y a todos, pero jamás es tocado por nada. En eso aparece y desaparece el mundo. La conciencia, el ser, es lo real. Las diversas formas no pueden existir aparte de él. ¿Pueden las joyas existir por sí mismas? ¿Acaso son aparte del oro? La conciencia pura, el ser, lo real, lo absoluto, contiene todo. Nada queda fuera de la circunferencia que representa el absoluto. Obsérvese el uso de diferentes palabras para intentar definir lo indefinible. Para aquel que vive en tal estado, su percepción del mundo ha cambiado y al mismo tiempo continúa siendo la misma. El sujeto ve el objeto, lo percibe a través de su mente. En ese sentido, no hay diferencia. Sin embargo, él conoce la auténtica naturaleza del observador y también de lo observado. Sabe que no existe diferencia ni separación y que todo es expresión del absoluto. Ese es el matiz que marca la diferencia entre el conocimiento real y la ignorancia. Mientras el ignorante cree ser y se identifica con la forma, aquel que tiene el conocimiento vive en el estado en el cual sabe que entre lo real y la realidad no existe separación, que el observador y lo observado forman parte de una misma unidad. Ve la joya, pero sabe que es solo oro. En esta ocasión, el maestro Ramana nos enseña una verdadera joya de la síntesis de sus enseñanzas, la cual fue su aporte a los Upanishads. Para quienes inician en estas enseñanzas, los Upanishads son una colección de textos sagrados de la antigua India, los cuales se consideran una de las principales fuentes de conocimiento en el hinduismo y son parte de los textos llamados Vedas, que son los escritos más antiguos de la religión védica. El Upadeshad es considerado un compendio conciso pero profundo de las enseñanzas espirituales de Ramana Maharshi y ha sido apreciado
por ser claro y directo en la transmisión de la sabiduría espiritual. Es un texto valioso para aquellos que buscan una guía en el camino de la autorrealización y la liberación espiritual. Pero esta vez hemos conseguido hacerlo mucho más fácil de entender, ya que tiene los comentarios o la explicación de Swami Tejomayananda, quien desglosa las 3 partes de la enseñanza y que dejan al escucha, al ego, sin un lugar donde esconderse. Es el extracto de las enseñanzas del Maharshi, así que sugerimos escucharlos con mucha atención y, si es necesario, retroceder el video en las partes que no queden claras para garantizar el entendimiento de las enseñanzas, ya que con solo interiorizar las enseñanzas aquí presentadas es suficiente para lograr el autoconocimiento. Antes de iniciar, te invitamos a suscribirte al canal, ya que tenemos muchos videos que te llevarán seguramente al entendimiento y la liberación del sufrimiento. Ahora, comencemos. El sendero de la acción, la senda de la devoción y la senda del conocimiento son los 3 pilares aquí presentados. Cualquiera de ellos te llevará, sin lugar a duda, al objetivo trazado. En este momento se abre ante tu presencia la esencia del autoconocimiento. Karma Yoga, el sendero de la acción. Por el mandato, conforme a las leyes del Creador del mundo, el Señor, se obtienen los frutos de la acción. Entonces, ¿cómo es la acción la realidad suprema? No lo es, pues la acción es inerte. En el vasto océano de las acciones, el resultado impermanente ocasiona la caída del hombre y constituye una barrera para el progreso. ¿Puede el hombre renunciar a la acción y darse cuenta de la naturaleza impermanente de los resultados que ocasionan sufrimiento y obstruyen el progreso? Esto no es posible, pues el hombre no puede vivir ni un segundo siquiera sin la acción. En verdad se trata de una acción muy singular. El hombre no puede dejar de actuar ni puede obtener la felicidad perdurable de los resultados de las acciones, y éstas parecen traer consigo más y más cadenas para el hombre. Si esto es así, ¿qué debe hacer? La respuesta se da en el siguiente verso. Las acciones que se realizan con una actitud de dedicación al Señor, sin apego al resultado, purifican la mente y son un medio para obtener la liberación. Por la naturaleza, las acciones no son esclavizantes. Por tanto, no es la realización de las acciones lo que tememos. El temor, el gozo o el sufrimiento surgen de los resultados de las acciones. Así pues, no necesitamos abandonar las acciones, como tampoco podemos dejar de actuar. La acción es la insignia misma de la vida. Solo un cuerpo muerto no actúa, puesto que las acciones no necesitan ni pueden eliminarse. ¿Podemos entonces renunciar a los resultados? Esto tampoco es posible, pues los resultados son inevitables. ¿Cómo podemos escapar entonces de las ataduras que significan? En respuesta a esta pregunta, Ramana Maharshi dice que las acciones que se llevan a cabo sin deseo por los resultados nos liberan de la esclavitud. Esta parece una filosofía irreal e imposible de seguir, pues el hombre no puede realizar acción alguna sin deseo. Aquí es necesario comprender el significado de la palabra deseo. Así, al investigar comprendemos que el resultado o deseo del resultado
no es la verdadera causa del sufrimiento. La aflicción nos invade porque siempre queremos obtener solo un resultado particular y específico. Al presentar un examen, nuestro deseo es aprobarlo. Este es un anhelo común que mueve a la acción. Sin embargo, si un estudiante insiste en obtener la calificación máxima y consigue una menor, se sentirá desdichado aunque haya aprobado. En cambio, si otro estudiante que no espera aprobar, aprueba, se regocijará. Esto nos muestra que la causa del sufrimiento no es el resultado del examen o el deseo de aprobación, sino la insistencia en un resultado particular y específico. A esta insistencia se le denomina apego, el cual es la principal causa de la esclavitud. Debemos tener en mente que solo la ejecución adecuada de la acción es lo que está en nuestras manos. Los resultados se obtienen de acuerdo con diversas leyes creadas por Dios. De ahí que la insistencia en que siempre se debe obtener solo los resultados deseados sea fútil. Solo un candidato puede ganar las elecciones. No todos pueden conseguir el resultado deseado. Por ello, debemos actuar y hacerlo lo mejor posible, pero liberándonos de las trabas que constituyen las falsas expectativas y la insistencia. La frase "efectuando sin deseo" indica esto. La renuncia a la errónea insistencia es la elección que de aquí se desprende. Experimentamos apego por el resultado porque nos sentimos hacedores de acciones, independientes, autosuficientes. Esta noción se denomina ego. El hacedor se convierte en el disfrutador y de ese modo el individuo naturalmente se ata a los resultados. El primer verso demostraba que esta noción de hacedor es falsa. Para renunciar a esta idea de hacedor, es necesaria la actitud de dedicación de las acciones al Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos ofrecer las acciones al Señor? La respuesta es la siguiente. El Señor es el que controla los tres poderes: el conocimiento, el deseo y la acción. El individuo no puede tener derecho o poder alguno independiente del total. La parte no puede existir separada del todo. Por lo tanto, solo del Señor obtenemos la capacidad de desear, conocer y actuar. Si antes de actuar tomamos en cuenta esto, separados de Él, ¿cómo podemos ser hacedores? Solo Él actúa a través de nosotros. El renunciamiento a este falso ego se conoce como la actitud de entrega al Señor. En el mismo sentido, puesto que todos los resultados son acorde con las leyes del Señor, ellos son el regalo que el Señor nos obsequia. Los dulces que ofrecemos al Señor en el templo, después de ofrendados, se reciben como el regalo del Señor. Con la misma actitud debemos recibir todos los resultados de las acciones. No insistamos en un particular, ni regateemos la cantidad. Cualquier cosa que se reciba debe compartirse con los demás de buena gana, y solo entonces ha de aceptarse. La actitud que debemos asumir al aceptarla debe ser alegre. Tal actitud nos libera de nuestros gustos y aversiones y purifica la mente. Una mente pura, en este sentido, es capaz de obtener el autoconocimiento. Por consiguiente, una mente pura resulta valiosa y ayuda para lograr la liberación. De este modo, vemos que la acción realizada con ego y deseo egocéntrico esclaviza al hombre.
Cuando las acciones se realizan con el entendimiento de que el Señor es el gobernante de todas ellas y el que otorga todos los frutos, la mente se purifica, pues las inclinaciones se agotan y dicha mente se convierte en un apoyo para liberar al hombre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo percibimos el mundo que nos rodea? En nuestra vida cotidiana, damos por sentado que el tiempo y el espacio son realidades objetivas, como si estuvieran grabadas en la esencia misma de la existencia. Pero, ¿y si te dijéramos que estas dos dimensiones están íntimamente conectadas con la forma en que experimentamos la apariencia del mundo? Prepárate para un viaje fascinante hacia las profundidades de nuestra percepción. En este video exploraremos cómo nuestra mente moldea la realidad y cómo el concepto del tiempo y espacio se entrelazan con nuestra experiencia cotidiana. Descubriremos los secretos que yacen detrás de nuestras impresiones mentales. Acompáñanos en este viaje inquietante donde desafiaremos nuestras percepciones preconcebidas y cuestionaremos la naturaleza misma de la realidad. A través de una entrevista con Ramana Maharshi, nos sumergiremos en un fascinante laberinto de ideas y conceptos que damos por sentado. Prepárate para desafiar tus límites mentales y abrirte a una nueva forma de pensar. Hoy desafiaremos la supuesta objetividad del tiempo y el espacio y exploraremos cómo nuestras impresiones mentales dan forma a la realidad que experimentamos. ¿Estás listo para cuestionarte tu percepción del mundo? Antes de iniciar, suscríbete a nuestro canal donde diariamente traemos este tipo de dardos que prometen sacarnos de la ilusión. Empecemos. La mente conoce todos los objetos visibles, el cuerpo físico y todo lo demás, igualmente en el sueño con sueños y en la vigilia, como separados en el espacio y el tiempo, y por consiguiente es necesario indagar si estos dos son reales o no. Estos tres, a saber, espacio, tiempo y causalidad, han sido mostrados que son sólo mentales por un filósofo occidental llamado Kant, por medio de buenas razones. Bhagavan Ramana Maharshi aclara a los buscadores de la liberación, por la experiencia de todos los hombres en el sueño profundo y por la experiencia de los sabios en el estado supremo, que estos tres son irreales. Debido a que nadie conoce el espacio y el tiempo en sueño profundo, donde la mente está latente, y en el estado supremo, donde la mente se ha perdido, estos dos son solo mentales. Tanto en el estado de sueño con sueños como en el estado de vigilia, la mente crea estos dos, el espacio y el tiempo, junto con el mundo. Sin ellos, la mente no conoce nada. Esta es la naturaleza constante de la mente. Debido solo a la ignorancia, yo soy el cuerpo, el hombre tiene la conciencia, yo estoy en el espacio y el tiempo. Realmente, nosotros no estamos en el espacio ni el tiempo. Si nosotros fuéramos cuerpos, entonces, y solo entonces, estaríamos en ellos. Nosotros no somos cuerpos, ni los poseemos, puesto que nosotros nunca devenimos almas. El espacio y el tiempo, lo mismo que todas las cosas, son creadas en nosotros por la mente debido a la ignorancia. Puede preguntarse cuándo nos desharemos de este engaño de la realidad objetiva del espacio y del tiempo. La pregunta dada en el verso siguiente es de Bhagavan. Si la mente, por la indagación de su fuente, obtiene paz en el estado supremo, entonces estos dos son tragados por el sí mismo real junto con el ego y el mundo.
La totalidad del mundo, que está compuesto de causa y efecto, junto con el espacio y el tiempo, es ilusoria. El sí mismo real nunca sufre cambios, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la causalidad. Puesto que el único sí mismo real de todo, que es siempre el mismo, que no se aparta nunca de su verdadera naturaleza, que trasciende el tiempo, que es exento de espacio y por consiguiente infinito, es experimentado por los sabios, solo Él es real, nada más. A continuación se tratan las tres divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, y se muestra que son irreales. Tampoco las divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, son reales. El pasado y el futuro son dependientes del presente y son ellos mismos presente en sus propios tiempos. Así pues, todo el tiempo es solo presente. Los hombres hacen esta división solo con palabras. La realidad eterna es en verdad solo el sí mismo real. Por consiguiente, solo Él es presente y nada más. Por consiguiente, el aspirante debe apuntar a la experiencia de la verdad de ese sí mismo, obteniendo el estado supremo. La discusión del pasado y del futuro se declara que es lo mismo que tratar de contar sin el conocimiento del número 1. Solo existe el número 1 y nada más, debido a que todos los números son modificaciones de él. De la misma manera, solo existe la conciencia que es el sí mismo, y la totalidad del mundo es solo eso. Lo mismo que uno deviene capaz, conociendo el número 1, de conocer todos los números, así también después de conocer la verdad del sí mismo, los sabios llegan a conocer la verdad del mundo también. El gurú dice que tener conocimiento de algo u otro, que el sí mismo, sin conocer primero la verdad de uno mismo, es solo ignorancia. Todo lo que uno conoce, sin tener una conciencia correcta de sí mismo, es un conocimiento que es contrario a la verdad. Cuando por la indagación del sí mismo, ese sí mismo es conocido, no queda nada más que conocer. Para el sabio, todas las cosas brillan solo como el sí mismo, y por consiguiente, el sí mismo es bien conocido como el todo en el Vedanta. Por consiguiente, Bhagavan Sri Ramana dice que la omnisciencia es solo el estado de ser el sí mismo real. Él también dice que lo que es considerado omnisciencia por el ignorante es solo ignorancia. A continuación se expone cómo el sí mismo es el todo. Este mundo no es otro que el cuerpo. Este cuerpo no es distinto de la mente. La mente no existe aparte del sí mismo real. Por consiguiente, ese sí mismo es todo el mundo. ¿Cómo era yo en mi nacimiento anterior? ¿Y cómo seré yo en el nacimiento siguiente? Tales indagaciones son solo debidas a la ignorancia, porque el sí mismo no ha nacido nunca. Pensar sobre la totalidad y las distintas unidades, individuo, es una actividad sin sentido para los buscadores de la liberación. Solo la indagación en la fuente de quien el ego está interesado en la totalidad y la unidad conduce a la liberación. ¿Por quién y cómo fue creado el mundo en el comienzo? ¿Qué es Maya? ¿Qué es ignorancia? ¿Cómo llego a ser el alma individual? Tales preguntas sin sentido son planteadas por los enseñados debido a que ellos olvidan la cosa principal en la que es necesaria indagar. El secreto de la creación es brevemente expuesto a continuación.
No hay creación aparte de ver. Visión y creación son uno y lo mismo. Y debido a que esa visión se debe a la ignorancia, cesar de ver es la verdad de la disolución del mundo. Maya es explicada a continuación. Es el poder del Ser Supremo, llamado Maya, el que toma la forma de las percepciones de los sentidos y con ello crea este variado mundo que los engañados están persuadidos de que es real. La ignorancia del individuo está relacionada con el poder de ilusión que pertenece al Ser Supremo. No hay otra explicación de la creación. A continuación se muestra que ocuparse de estas indagaciones es posponer la cosa que importa, la indagación del sí mismo real, que es la cosa principal a la que hay que darse. Indagar en las irrealidades, tomándolas como reales, conduce a olvidar el sí mismo real. Y no hay otra muerte que este olvido, debido a que de esta manera el sí mismo está casi perdido para el buscador. A continuación se señala la urgencia de la indagación del sí mismo. Si el aspirante conoce el sí mismo en esta vida misma, entonces, y solo entonces, para él lo real es real. Si en esta vida él no llega a conocer el sí mismo, para él lo real, el sí mismo, permanece ocultado por lo irreal. Por consiguiente, el aspirante, estando firmemente convencido de que el espacio y el tiempo son irreales, debe abandonar la totalidad del mundo y buscar conocer el sustrato, el sí mismo, por medio de la indagación de su propia naturaleza verdadera. Para saber que has llegado hasta este punto del video, suscríbete al canal y déjame un comentario con la palabra la irrealidad del tiempo y el espacio. Gracias y nos vemos en el silencio.